este tema que se me solicitó por la fecha especial que se celebra hoy, ¿cierto? El Día Mundial del Joven Adventista. Este tema va dirigido para aquellos jóvenes y señoritas. Levanten la mano, jóvenes y señoritas. Levanten la mano. Bien, entonces este tema va dirigido para todos nosotros, ¿cierto? Pastor, primerito ahí levantando la mano, pastor. Bien, así que este tema va para nosotros. Quería comentarles lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos algunas historias de hombres y mujeres que amaron a Dios, que a pesar de sus dificultades se agarraron de la mano del Señor y caminaron con Dios. Encontramos frases que describen a ciertos personajes. Por ejemplo, ustedes encuentran ahí en la Biblia la frase amigo de Dios. ¿De quién se dijo que era amigo de Dios? Hay una frase también que describe a un personaje, dice, caminó con Dios. Hay otra frase que dice, hombre recto, temeroso de Dios. Hay otra frase que dice, varón justo. Ahí si no dijeron quién, Noé, ¿cierto? Noé. Y hay una frase que dice, varón conforme al corazón de Dios. El título del tema de esta tarde es justamente esto, un joven conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser jóvenes conforme al corazón de Dios? Ustedes saben a quién se aplica esta descripción, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Saben de qué personaje estoy queriendo hablar? De David, ¿cierto? El rey David. Miren, a pesar de que les decía que en la Biblia hay muchos héroes de la fe, sin embargo, no se habla tanto de ellos como de David. Para decirles así una estadística sencilla, por ejemplo, de Abraham se lo menciona en el Antiguo Testamento 173 veces y en el Nuevo Testamento 73 veces, un total de 246 veces que se lo nombra en la Biblia a Abraham, un gran hombre y héroe de la fe. Hablando de Salomón, a Salomón se lo menciona en la Biblia 303 veces, a Salomón. A José, que fue vendido por sus hermanos, también se lo menciona en la Biblia 311 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, 311 veces. Al mismo Jesús, el nombre de Jesús, por supuesto que Jesús tuvo su ministerio acá principalmente en el Nuevo Testamento. Así que el nombre de Jesús lo encontramos en el Nuevo Testamento 807 veces. Pero yo me quedo boca abierta cuando encontramos el nombre de David. A David se lo menciona en el Antiguo Testamento, escúchese, 1059 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento 59 veces, haciendo un total de 1118 alusiones al rey David en la Biblia. Comparado con los otros personajes que le leí, con el mismo Jesús, se lo nombra mucho más a David. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? El título que les decía, varón o joven conforme al corazón de Dios, hace referencia a cuando Dios escogió a David para que lo suceda en el trono. ¿A quién? Al rey Saúl, el cual fue desechado por Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo Saúl que le llevó a ser desechado por Dios? Pero hay otra pregunta más importante. ¿Qué tuvo David, un joven como tú, menor que yo? ¿Qué tuvo David que Dios dijo que era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Será que David tenía una característica especial? Y esa característica especial, ¿será que tú y yo también la podemos tener? ¿O será que solamente la tuvo David y nadie más la podrá tener? Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a abrir la palabra de Dios. Querido Señor que estás en los cielos, pedimos tu dirección para meditar en tu palabra en este momento. Que sea un espacio corto, pero Señor, preciso y significativo para cada una de nuestras vidas. Señor, bendice a nuestros jóvenes aquí en la iglesia, los que están presentes, Señor, y aquellos que no están.
Ponlos, Señor, en el libro de la vida y Padre Santo, protégelos a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos al texto, Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, ¿no? En el contexto, Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué dice aquí? Locamente has hecho, le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, ¿qué cosa? Un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un varón conforme a su corazón. Oiga, cuando usted y yo leemos esto y esta descripción de Dios mismo hacia David, varón conforme a su corazón. Yo hago aquí una pregunta, a ver. Acuérdense lo que ustedes saben sobre Saúl. Acuérdense lo que ustedes saben sobre Saúl. Y acuérdense lo que ustedes saben sobre David. ¿Quién pecó más? ¿Quién pecó más? ¿Saúl o David? Se habla bastante de los pecados de Saúl en la Biblia. Se habla poquito de los pecados de Saúl en la Biblia. Pero de David. Entonces, ¿cómo es esto de un varón conforme al corazón de Dios? Uno piensa desde el punto de vista humano, uno dice, a ver, el Señor se equivocó aquí. ¿Cómo va a decir de David un varón conforme al corazón de Dios? Pero ese es desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero el Señor lo que dice, eso es. Dios desechó a Saúl e identificó a David como alguien conforme a su corazón. Vamos ahora al texto de Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 22. Aquí el escritor del libro de Hechos Hechos 13, versículo. ¿Alguien lo tiene allí? Pues lo puede dar lectura. Sí, por favor. Miren lo interesante, aquí no solamente dice que Dios eligió a este hombre, a David, porque era conforme al corazón de Dios, sino que te describe qué significa esto de conforme al corazón de Dios. Y allí dice, a la última parte del versículo 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién qué cosa? Hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Así dice textualmente. Leo el comentario bíblico adventista, hace referencia aquí, en el libro El Camino a Cristo, página 58, lo siguiente. El carácter se da a conocer, escuche esto, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan. ¿No? A ver, voy a repetir esto. Camino a Cristo. El carácter se da a conocer
no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. ¿Le puso atención a esa frase? La tendencia de las palabras y los actos en la vida diaria. De acuerdo a eso se da a conocer, ¿qué cosa? El carácter. El Señor Jesús dice que al final de los tiempos muchos vendrán en mi nombre y dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo de acá. Pero el Señor le dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Y ahí en el versículo 22 de Hechos 13 decía: porque Él hará todo lo que yo quiero. David hacía la voluntad de Dios. Amén. David hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, se equivocó. Sí. Se equivocó bonito. No. Se equivocó feo. Pecó. Sí. Pecó suave. No. Pecó tremendamente. ¿Tuvo consecuencias? Sí. Tuvo consecuencias. ¿Le dolió en su corazón? ¿Sufrió? ¿Vivió angustia? Sí. Dios busca jóvenes y señoritas conforme al corazón de Dios. Y si David era un varón conforme al corazón de Dios, significa que tenemos que ver qué características tenía David que lo llevaban a ser considerado como una persona conforme al corazón de Dios. A lo mejor es súper probable que tú y yo podamos también tener esas características y también pueda ser dicho de ti, varón o mujer, joven, señorita, conforme al corazón de Dios. Así que vamos a analizar qué tenía David. ¿Por qué necesitamos tener un corazón como el de David? ¿Acaso estoy preguntando? David tenía una actitud de rendición delante de Dios. David cometió muchos errores, le costaron mucho a David, pero siempre hubo una actitud de humillación. Él se arrepentía, porque si hay algo que quería hacer siempre David, era agradar a Dios. Recuerda que cuando fue elegido David y va Samuel a visitarle a su casa y empiezan a desfilar los hermanos de David, entonces Samuel pensaba que uno de ellos era, pero no, el último que pensó fue en David. Entonces el papá de David, ¿cómo se llamaba? Isaí, empezó a presentarle a sus hijos, ¿no? Yo me imagino desde el que tenía mejores características, ¿ah? Y David al último, ¿no? Al último David. Entonces les presentó a alguno, el mayor, quizás el más fuerte, no. El segundo, quizás más intelectual, no. El tercero, quizás el más habilidoso, no. Y no. ¿Ay, falta alguien? Sí. Falta el más insignificante, ¿no? Falta David, por allá de estar, anden a verlo. Entonces lo miró, pero Dios le decía algo al profeta cuando fue a ungirlo a David. Dios le dice: no mires a su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Jehová había mirado el corazón de David, y por eso ahora dice: un hombre conforme al corazón de Dios. Jehová ha mirado tu corazón. ¿Qué ha visto en tu corazón el Señor? Joven, señorita, ¿Dios ha mirado tu corazón? ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Qué ha visto en tu corazón? ¿Podrá decir Dios de ti, joven, adolescente, señorita, conforme al corazón de Dios? No mires lo que está delante de tus ojos, porque Dios lo desecha. Hay que mirar al corazón, dice el Señor. Y qué bueno que sea Dios el único que sabe mirar bien al corazón, porque yo no sé si tú y yo sabemos mirar al corazón del ser humano. David amaba profundamente a Dios
Y sabes que necesitamos ser personas conforme al corazón de Dios. Pero también, al mismo tiempo que te digo esto, recuerdo algo que está registrado en Segunda de Crónicas 25:2. Si lo tienes, por favor, Segunda de Crónicas 25:2. Hay algo interesante que se dice aquí de un personaje que parecía tener las características de David. Segunda de Crónicas 25:2. ¿Alguien lo tiene? Yo quisiera que la persona que lo tiene lea solo la primera parte del versículo. Ya. Hasta allí. ¿De quién está hablando ahí la Biblia? Amasías, ¿cierto? Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Qué bueno que la Biblia diga eso de un rey, de un personaje. Qué bueno que la Biblia diga eso de ti y de mí. Hizo lo recto delante de Jehová. Pero el versículo termina diciendo algo más. ¿Qué dice? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entiendes tú eso? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es posible hacer lo recto, posible hacer lo que es correcto, pero no de perfecto corazón. En Segunda de Reyes 14:3, que es un versículo que más o menos replica lo que está diciendo aquí en Segunda de Crónicas 25:2, Segunda de Reyes 14:3 dice: hizo lo recto delante de Jehová, aunque no como su padre David. Eso significa que David sigue todavía teniendo algo especial que Amasías, su nieto, su descendencia, no logró tenerlo a pesar de que hizo lo recto. Algo tenía David. Yo no sé si en lo que vamos a describir ahora podríamos encontrar aquello que tenía David y que hizo que Dios le diga que era un hombre con el corazón perfecto, con un corazón perfecto, o un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo menos vamos a ver 5 características. Primera característica: David estaba acostumbrado a hablar con Dios. David era un personaje que conversaba con Dios, que oraba con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? David hablaba con Dios, su práctica era conversar con Dios. Todo lo bueno, todo lo malo, lo feo, lo bonito, lo que le preocupaba, lo que le traía paz, todo David conversaba con Dios. Mira en Salmo 119, Salmo 119, versículo 33 al 40. Salmo 119, versículos del 33 al 40. Mira, aquí David conversando con Dios. Mira esas palabras tan lindas. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. David conversando con Dios, David orando con Dios. Miren el Salmos capítulo 102, ahí más atrasito, y el versículo 1, 102:1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Entonces, primera característica de David. David hablaba, conversaba con Dios. No podemos nosotros pensar que somos amigos de alguien sin mantener comunicación con ese alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No puedo decir que soy amigo de alguien, que soy amigo de todos mis contactos del Facebook, si yo no tengo comunicación con ellos. La clave de la amistad está en comunicarse. Y si yo no me comunico con Dios, parece que algo pasaría en la amistad que tengo con Dios. Así que primera característica de David. David, ¿qué cosa hacía? Conversaba con Dios. Ahora, David no era solamente una persona que conversaba.
Característica 2. Hay gente que le gusta conversar y hablar y tú no sabes dónde está el botón para apagarlo, ¿no? Tú no sabes dónde encontrar el botón ya para apagarlo, que ya deje de conversar. Característica número 2 de David. David no solamente conversaba, sino que David sabía escuchar a Dios. ¿Sabemos escuchar a Dios nosotros? David sabía escuchar a Dios. Mira, David era un hombre experimentado y un hombre de guerra, un hombre de combate, un hombre peleador. Cuando a él le avisaron que los filisteos iban a atacar Keila, enseguida David pudo pensar y pudo decir y tomar la decisión, porque David era un hombre muy práctico, y decir, si vienen a pelear, pues salgamos al encuentro. Y ahí los matamos. Pero antes de tomar esa decisión, David consultó a Dios. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 23, versículo 1. 1 Samuel 23, 1. Dice la palabra del Señor. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Le están diciendo a David, vienen los filisteos y vienen a atacar aquí esta ciudad. Entonces, como David era un hombre experto en guerra, lo primero que de pronto cualquiera hubiese hecho, entonces vamos a hacerle frente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor ahí, versículo 2? Y David, ¿qué cosa? Consultó a Jehová. David consultó a Jehová. Eso significa que no solamente, la primera característica, no solamente que David conversaba con Dios, sino que David escuchaba a Dios. Y antes de tomar cualquier decisión, él esperaba qué Dios me dice. Y no solo que escuchaba, sino que él buscaba la manera de cómo escuchar a Dios. Sucede algo con nosotros, los seres humanos. Tener experiencia es súper bueno. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Que la experiencia es muy buena. Tener experiencia es súper bueno, ¿sí? Nuestras hermanas colportoras, ¿cierto? Debe haber alguien entre vosotras que tiene experiencia en el colportaje, que le va súper bien, que no se le escapa de pronto entregar ahí un pedido. Es posible, ¿no? Tenga mayor experiencia. Es necesaria la experiencia. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te invitaron a pasar aquí adelante del púlpito? La primera vez en tu vida que te dijeron, ¿sabe qué, hermanita? ¿Sabe qué, hermanito? Ayúdenos acá, no sé, con el informe misionero, ayúdenos anunciando el himno, algo. ¿Y te acuerdas tú de esa primera vez? Tembloroso, nervioso. Señor, ayúdame. Señor, que no se me trabe la lengua. Señor, yo no sé qué voy a decir. Señor, esto y Señor, este otro. Pero luego que ya saliste la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, no, entonces ahora llego sobrado, ¿no? Ahora ya no tengo que repasar el informe misionero, sino que aquí recién lo vengo a repasar y a contarles el informe misionero. Sabes que la experiencia es muy buena, pero a veces cuando nosotros nos dejamos llevar solo por la experiencia, dejamos de depender de Dios, porque ya creo que yo me la sé. Yo me la sé. David, a pesar de que era un hombre de guerra y él sabía cómo responder ante el enemigo, él no se dejó llevar por su experiencia, sino que él primero consultaba a Dios. Consultaba a Dios. Segunda característica, saber escuchar la voz de Dios. Saber escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Tercera característica de David. David sabía reconocer cuando se equivocaba. David supo reconocer su pecado. David le daba el nombre que le correspondía al pecado. Y si le tocaba reconocerlo en sí mismo,
lo terminó reconociendo. Ustedes saben bien la experiencia que vivió David, uno de sus pecados muy grandes, cuando Natán lo confronta, ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Luego que Natán lo confronta a David, y David se da cuenta que Natán hablaba de él, de su pecado, ¿qué dice David? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero él dijo: pequé contra Jehová. Y es interesante, hermanos, que en esa condición, luego de que David fue perdonado, expresa una de sus mayores oraciones que están plasmadas ahí en el Salmo 32, una parte, y el otro está en el Salmo 51. Tú puedes darte cuenta ahí lo rico que son estos salmos. El Salmo, vamos a ver algunos versículos del Salmo 32. Salmos capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira el Salmo 51. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y sigue el Salmo con unas lindas palabras. Tercera característica: David supo reconocer su pecado. Bien, vamos con la primera. ¿Cuál era? David conversaba con Dios, ¿cierto? Segunda, David sabía escuchar a Dios. Tercera, David reconocía su pecado. Cuarto, David aprendió a perdonar. David aprendió a perdonar. No vamos a leer, pero ahí en 1 de Samuel 24 y 26, ustedes ven cómo David tuvo la oportunidad de tener a su enemigo al ladito de él y poderlo eliminar. ¿Cuál era su enemigo? Saúl. ¿Cuánto daño Saúl le hizo a David? De manera, siendo David inocente. ¿Ah? ¿Cómo fue la maldad de Saúl contra David? Pero David tuvo la oportunidad de desquitarse, de vengarse de Saúl. ¿Lo hizo? No lo hizo, porque David aprendió a perdonar. Y es más, reconoció en este rey ya desechado, reconoció que seguía siendo el ungido de Jehová. Y aprendió a perdonar, a pesar de que sus amigos le decían: pero David, si lo tienes allí. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si fuese tu caso? Tuvieses a tu amigo allí, a tu enemigo, perdón, al lado tuyo. Algunos capaz: Señor, permíteme matarlo de una manera que no se dé cuenta. Pero ¿sabes qué? David aprendió a perdonar y lo dejó a Saúl en esas dos claras ocasiones que tuvo. Pero hay otra anécdota, otra situación que se presentó allí y que David pudo desquitarse, vengarse, pero sin embargo no lo hizo. En el contexto de cuando su hijo Absalón se rebeló. Ustedes han de saber, Absalón se rebeló, usurpó el trono. David tuvo ¿qué cosa hacer? Tuvo que
sacársela, ¿cierto? Temporalmente tuvo que huir David. Y mientras huía pasaba algo. Segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel capítulo 16. Versículos del 5 al 10. Dice que mientras David iba saliendo, que aparece aquí un personaje llamado Simei. Este personaje Simei dice que empezó el versículo 6, que arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos de David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre, la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y empezó, y este hombre vociferaba, maldecía a David, lo insultaba, le arrojaba piedras. Entonces, versículo 9 dice que Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y yo le voy a cortar la cabeza. ¿Pero qué hizo David? David respondió, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha permitido que maldiga a David. ¿Quién es, pues, le dirá, ¿por qué lo haces así? Y David perdonó la vida a este hombre llamado Simei. Más adelante, en el capítulo, ahí mismo en 2 Samuel, en el capítulo 19, versículos 16 al 22, no lo voy a leer. Ahora David regresa ya. Muere Salomón, regresa David nuevamente a ocupar el trono. ¿Y saben quién es el que primero aparece a recibirlo? Este Simei, que anteriormente lo maldijo, lo insultó y le tiró piedras. Es el primero que aparece ahí a recibirlo. Le hace pancartas allí a David. Y vuelta sale uno de los que venía con David y le dice, este fue el que te insultó la vez pasada. Y David dice, no le hagas nada, déjalo. David aprendió a perdonar, incluso a aquellos que le deseaban el mal. ¿Estamos dispuestos nosotros a perdonar? Hago un paréntesis aquí. Muchos en la Iglesia Católica rezan el Padre Nuestro. Yo no sé cuántas veces también a nosotros, a ti, a mí, nos gusta rezar u orar o repetir el Padre Nuestro. Pero en el Padre Nuestro hay algo que es súper delicado y súper complicado y peligroso. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, ¿cómo qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. David aprendió a perdonar. Mira, decir eso en el Padre Nuestro es muy peligroso, porque dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Qué pasaría si realmente Dios nos perdonara como nosotros perdonamos? Yo no quisiera que Dios me perdone como yo perdono a los demás, porque yo creo que el perdón humano a veces es imperfecto. Algunos dicen, te perdono, pero... ¿cierto? Te las tengo guardaditas, aquí tengo 16 gigabytes, no, 1 terabyte aquí de cosas guardadas contra ti. Sin embargo, digo, te perdono. Y a veces decimos eso, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por último, quinta característica y última, David estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque no le guste, aunque no le parezca. David le dijo al profeta Natán, ¿sabes qué, Natán? Yo voy a construirle la casa de Jehová, el templo. No puede estar el arca del pacto ahí en medio solo entre cortinas. Yo voy a construir un templo para Jehová. Y Natán le dice, qué buena idea, bien. Pero Jehová le habla a Natán y le dice, ve a decirle a David que él no va a construir el templo. Él no va a construir el templo. La descendencia de él le va a construir, pero él no. ¿Y qué hizo David? Sí, Señor, así sea. David aprendió a aceptar la voluntad de Dios a pesar de que no le agrade, de que no le guste. Bueno,
¿Cómo reaccionamos nosotros ante Dios cuando Dios nos dice no? Cuando Dios nos dice, así no son las cosas. Cuando Dios te dice, hey, por ahí no es, retroceden. ¿Cómo reaccionamos nosotros? David aprendió a aceptar la voluntad de Dios, aunque le cueste. Alguna vez, cuando era muchacho, escuché aquí en la iglesia, los hijos de Dios tenemos que aprender a obedecer a Dios por fe. Así no nos muevan los sentimientos. A veces nos ayudamos con una musiquita de llamado, ¿cierto? Como para darle un empujón ahí, para que se decida, ¿no? Para moverle los sentimientos y se estremezca y de pronto dice, sí, yo. Pero ¿sabes qué? No necesitamos que nos estimulen tanto los sentimientos, porque los hijos de Dios nos movemos por fe. ¿Qué significa una persona, un joven, una señorita conforme al corazón de Dios? Significa que lo que es importante para Dios es importante para esa persona, amén. Que lo que a Dios le interesa también a esa persona. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón. Y el Señor dijo de David, varón conforme al corazón de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos mucha atención a nuestro corazón. ¿Quieres ser tú conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser conforme al corazón de Dios? No levantes tu mano, no levantes tu mano, porque voy a hacer una invitación a todos los jóvenes, que somos todos, ¿cierto? ¿No? Voy a hacer una invitación, pero antes de hacer la invitación, yo quiero contarte la siguiente ilustración. Algunos ya la han de haber escuchado. Hace mucho tiempo atrás, en un pueblo pequeño, había un pastor tan querido por su iglesia, muy querido por su iglesia, pero resulta que el pastor de esa iglesia, de ese pueblo, enfermó, y enfermó gravemente. Entonces, los ancianos estaban muy preocupados por la salud de ese pastor. No sabían qué hacer, pero querían ayudarle a su pastor porque lo amaban mucho a su pastor. Así que luego del diagnóstico médico le dijeron, aquí lo único que le puede salvar aquí al Señor es un nuevo corazón, es un trasplante de corazón. Entonces el pastor quedó de reposo en la casa y el anciano va a la iglesia y empieza a contarles a toda la hermandad de la feligresía, una feligresía así tan linda como esta, a decirle lo que estaba pasando con el pastor muy querido. Y le dice, pastor, necesita un corazón. ¿Quién está dispuesto a dar el corazón para el pastor? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? No, ustedes son mal datos. Todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Ustedes lo hacen asustar al pastor, déjense de cosas. Todos levantaron la mano diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi corazón por el pastor. Entonces ahora ya no era el problema que le faltaba el corazón al pastor, sino que el problema era que eran tantos corazones. Y ahora, ¿cómo decido? Entonces el anciano le dice a la feligresía, hermano, ustedes saben lo que significa donar un corazón. Esto es asunto de vida o muerte. ¿Cuántos están dispuestos a donar su corazón para el pastor? Pensando el anciano que iba ya a levantar la mano, 1 o 2. Otra vez toda la iglesia levantó la mano. Así que el anciano no sabía qué hacer. Bueno, vamos a hacer esto. A todos los pone en círculo, vamos a orar. Se coge ahí una pelucita de la plumita, así de las plumitas de las aves. Hay una parte de la parte de abajito, una plumita que el viento la hace mover, ¿cierto? Suavemente va cayendo, ¿no? ¿Se han visto esa parte de la plumita, las plumas del ave? Entonces el anciano dice, bueno, yo voy a soltar aquí lo bien alto esta pluma. Donde cae esta pluma, esa persona va a dar el corazón para salvarle al pastor. Entonces empiezan a orar, el anciano suelta la plumita y la plumita viene lentamente, va cayendo. El pastor en una de esas, el anciano abre un poquito los ojos, así como algunos cuando oran, y ve que la pluma no bajaba, seguía ahí, y vuelta se subía. ¿Cómo es esto? Vuelta, sigue orando ahí el anciano con los hermanos para ver sobre quién cae la plumita, ¿no? Y otra vez abre los ojos el anciano y ve que la pluma en vez de bajar, vuelta, sube. Entonces en eso, ahora no mira la pluma, sino que mira a los hermanos y se da cuenta que la pluma a lo que iba cayendo sobre la cabeza del hermano soplaba y vuelta esa pluma se iba para arriba.
Descendía la plumita a la cabeza de otra hermana y la hermana soplaba y otra vez la pluma va. Así a veces pasa cuando se toman las decisiones, cuando queremos tomar la decisión, hermano. Por eso ahora vuelvo a preguntar. ¿Cuántos desean tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser personas conforme al corazón de Dios? Yo quiero que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tenernos en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque reconocemos, Señor, que somos hijos tuyos, somos criaturas de tus manos, Señor, y que no solamente nos creaste, sino que tú viniste a morir por nosotros y nos diste salvación. Señor, sin embargo, muchas veces nos apartamos de ti, algunas veces caemos, cometemos actos que no están bien, nos equivocamos, erramos. Señor, oh Dios, pero tú nos has mostrado mediante tu palabra que un día tú escogiste a una persona que, a pesar de ser tan pecadora como cualquiera de nosotros, viste algo especial en esa persona, a David. Y tú dijiste, Señor, que David era un varón conforme a tu corazón. Dios eterno, nosotros quisiéramos también ser personas conforme a tu corazón, Señor. Pero necesitamos ser cambiados por ti, Señor. Necesitamos, Señor, tener algunas de estas características que a lo mejor las describimos de alguna manera en esta tarde. Queremos, Señor, orar, conversar contigo. Queremos, Señor, aprender a escuchar tu voz. Queremos, Señor, también aprender a perdonar, Señor. Necesitamos también aprender, Padre Santo, a no dejarnos llevar por la experiencia, sino frente a toda situación, consultarte a ti. Necesitamos, Señor, encontrar regocijo en tu palabra, oh Dios. Necesitamos ser personas de fe. Necesitamos, Señor, a pesar de todo, amarte. Y si un día caemos, levantarnos. Necesitamos, Señor, aprender a reconocer nuestros pecados, Señor, a escuchar tu voz. Dios eterno, haznos personas conforme a tu corazón. Oramos de manera especial por los jóvenes de nuestra iglesia, que son el presente y el futuro de la iglesia. Señor, en el lugar donde estén, a más de nuestros jóvenes que están aquí presentes, bendícelos, cuídalos, provéeles, Señor, de personas que puedan ser una guía, una orientación para ellos. Aparta, Señor, las personas que se conviertan en un mal, en un riesgo y un peligro para ellos. Protégeles, Señor, con tus santos ángeles. Bendice a sus padres, a sus madres, para que sean un apoyo, Señor. Bendice en todo el mundo a tu juventud, Señor, a tu iglesia, a la iglesia que será el día de mañana. Bendice a nuestros hijos, adolescentes y jóvenes que te necesitan, Señor. Y ayúdanos a desarrollar todas las características que tú nos has pedido. Nuestro máximo modelo es Cristo Jesús. Sin embargo, ayúdanos a aprender también de David. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.